Hola amigos del criptomundo, mi nombre es Juan Francisco Bolaños. Bienvenidos a Academia Blockchain. El día de hoy estamos aquí con Eloísa Cadenas, que es candidata a doctora en Ingeniería Financiera de la UNAM y forma parte de la Escuela de la Bolsa Mexicana y de la Comisión de Tecnologías Financieras Emergentes del Colegio de Contadores Públicos de México. El día de hoy conversaremos acerca de los desafíos que enfrentan las criptomonedas en relación a la ley FinTech de México y de las labores de investigación y difusión que está realizando el Colegio de Contadores Públicos de México a través de la Comisión de Tecnologías Financieras Emergentes, de la cual Eloísa forma parte. Empecemos. Hola Eloísa, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Academia Blockchain. Pues muchísimas gracias. Es un gusto poder estar con ustedes y poder hablar para todo tu auditorio. Pues quería que nos cuentes cuál es la función de los criptoactivos frente a las crisis económicas, que usualmente, como todos sabemos, son ocasionadas por gobiernos irresponsables. Y pues quiero que nos cuentes cuál es la función que los criptoactivos, las criptomonedas cumplirían frente a las crisis económicas. El tema de criptoactivos para países que se encuentran pasando por una situación de hiperinflación o por una cuestión de crisis ha sido fundamental y ha sido muy importante. Le ha permitido a la población recibir y tener otra forma de poder recibir donaciones, ¿no? De poder recibir dinero de otras partes del mundo. Por ejemplo, en Venezuela, ha sido fundamental el uso de Bitcoin, por ejemplo, o Ether o Dash, porque a pesar de las restricciones en los gobiernos o en el gobierno que ha impuesto, ha sido una forma de que muchas personas puedan recibir dinero para poder financiar, para poder pagar, para poder pues tener un poco más de recursos. En el caso de Zimbabue, una situación similar. Tiempo. ¿Por qué razón? En estos países existe un grado muy, muy elevado de desconfianza hacia el gobierno y hacia los recursos que utiliza o cómo los está utilizando, y han preferido buscar formas alternativas. Además, utilizar criptoactivos reduce mucho las comisiones y te permite crear un ambiente, un entorno de inclusión financiera importante. Claro que sí, entonces en este caso, una de las grandes ventajas, como tú dices, sería la reducción de los costos financieros involucrados al movimiento del dinero. ¿Qué otras ventajas tú encuentras en relación al uso de las criptomonedas versus las monedas fiat o fiduciarias que se llaman, que son las emitidas por los gobiernos? Bueno, el dinero fiduciario tiene una característica fundamental, que es que está respaldado por el gobierno, ¿no? Entonces, cuando vemos la llegada de criptoactivos como Bitcoin, hablamos de un mecanismo, de un instrumento que nos va a permitir transferir dinero de una forma confiable y descentralizada. Es decir, que el gobierno no requiere, no tiene que intervenir. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Pues, insisto, se permite inclusión financiera. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, en México tenemos un sector, aproximadamente el 70%, del 60 al 70%, que no cuentan con una tarjeta plastificada, una cuenta bancaria, y entonces empezamos a ver que en este tiempo donde pues prácticamente los pagos se hacen de forma digital con tarjetas, pues usar criptoactivos es una forma alternativa sin necesidad de contar con una cuenta o de tener un contrato en un banco. Desde luego. Tú me hablas que en México existe entre un 60 o 70% de gente que no está bancarizada, ¿cierto? Pero Exacto. al mismo tiempo, ¿cuál es el nivel de adopción de las criptomonedas en México?
es fácil encontrar, por ejemplo, locales comerciales que vendan sus productos o servicios en criptoactivos o gente que ya esté participando abiertamente de este mundo? Bueno, en México existe un mercado bastante, podría decir bastante interesado, pero en la práctica resulta o ha resultado un poco complicado. Por ejemplo, si nosotros entramos al sitio CoinMap, ahí podemos ubicar el número de establecimientos que aceptan algún criptoactivo, en este caso Bitcoin, y la cifra es muy, muy baja. Tenemos o se cuentan aproximadamente alrededor de 52 establecimientos en ese sitio. Se tendría que hacer como un estudio más general, algo todavía un poco más robusto para saber si existen otras empresas que lo aceptan. Sin embargo, resulta interesante que el interés ha estado aumentando de manera importante de 2016 a la fecha. Vemos sitios donde anteriormente podíamos encontrar un establecimiento, por ejemplo, en la Ciudad de México. Ahora ya vemos que se extiende a lugares como Guadalajara, Chiapas, Acapulco, Veracruz, Mérida. Es decir, por lo menos en algún estado de la República, alguien está aceptando Bitcoin, ¿no? O algún criptoactivo. Entonces, esto es interesante porque, bueno, vemos que las empresas comienzan a considerarlo como una opción, pero todavía tenemos muchas limitantes, sobre todo por la cuestión de la ley FinTech, que recién incorporó los criptoactivos, que la ley lo llama como activos virtuales. Y bueno, eso también nos deja muchas dudas sobre cuál va a ser el futuro de criptoactivos, por lo menos aquí en México. Mi siguiente pregunta iba por ahí. Si es cierto, si es que queremos que haya adopción generalizada de los criptoactivos, primero debe haber educación por un lado, ¿no es cierto? Y por otro lado, precisamente debe intervenir el Estado regulando las actividades. Tú me habías comentado que en México ya existe una ley fintech. ¿Puedes comentarnos brevemente de qué se trata y si contempla o no contempla en este caso los criptoactivos? Sí, bueno, la ley ya se publicó, ya es oficial en este año. En el pasado mes se emitieron unas disposiciones secundarias sobre cómo va a ser la forma en la cual se van a tratar los criptoactivos. En este sentido, me parece que es complicado, primero para los abogados, saber cómo viene toda esta revolución. Y si para los expertos en leyes resulta complicado, pues no te quiero explicar o no quisiera imaginarme cómo va a ser para todas estas empresas que están surgiendo, que están ocupando modelos novedosos o que están ocupando pues por ejemplo, startups que se van a dedicar a financiamiento, las instituciones que hacen préstamos o incluso las que desean operar con criptoactivos, ¿no? Me parece que la ley todavía representa un reto en el país, porque pues todavía hay cosas que no están muy claras, principalmente en aspectos que están asociados con el tema de valoración, de cuantificación de riesgos. Nosotros sabemos que en general los bancos, aunque no es obligatorio, toman como referencia los acuerdos de Basilea, y esos acuerdos están adecuados pues para bancos, para instituciones grandes, instituciones financieras robustas. Pero en este caso tenemos un sector que no tiene el mismo tamaño que estos bancos. Entonces, ahí puede haber un pequeño problema, ¿no? ¿Por qué razón? Porque los criterios, sobre todo para establecer estados financieros o para cuantificar el riesgo, pueden ser, pues no se pueden conceptualizar de manera, no se pueden generalizar. Entonces, ahí hay varias cosas, varios temas que se tendrían que revisar nuevamente, en mi opinión, y además, pues, ver cómo va a ir funcionando y cómo se va a ir operando. Desde luego. Entonces, en este sentido, podríamos decir que si bien es cierto, existe una ley que eventualmente uno de sus objetivos sería permitir y facilitar el desarrollo de este gran ecosistema fintech y criptoactivos, blockchain, criptomonedas, podría eventualmente actuar como una barrera, en todo caso, para el desarrollo de nuevas iniciativas.
¿Es así? Exactamente. En efecto, puede implicar una barrera. ¿Por qué razón? Porque el tema, digamos que la ley lo incorporó de última hora, el tema de criptoactivos, y entonces de pronto, pues en el país todavía no tenemos una educación financiera y mucho menos en temas de criptoactivos lo suficientemente robusta como para saber cuáles son las acciones a seguir o cuáles podrían ser los mecanismos, los métodos para que se pueda tratar la situación. Entonces me parece que debería estar en constante revisión, aunque las leyes, pues, o sea, la ley ya se emitió, la ley ya está y solo quedaría ver cómo se van a ir adecuando, cómo las instituciones como la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México, van a estar funcionando pues apegándose a lo que dicta la ley. Eloísa, ahora, tú que estás vinculada al Colegio de Contadores Públicos de México y específicamente a la Comisión de Tecnologías Financieras y Emergentes, ¿qué nos puedes decir al respecto? Es decir, este organismo, el Colegio de Contadores Públicos, ¿qué es lo que está haciendo al respecto de los criptoactivos? Es decir, ¿está habiendo interés? ¿Ya se han desarrollado algunas investigaciones, estudios, proyectos? Sí, por supuesto. La verdad es que debo reconocer que el Colegio de Contadores Públicos de México está haciendo un esfuerzo sumamente importante, puesto que la Comisión de Tecnologías Financieras y Emergentes está conformada de un grupo multidisciplinario altamente calificado y en esta comisión lo que se hace es discutir de manera recurrente cuál es la forma o cuáles podrían ser pues, las oportunidades, los inconvenientes, las fortalezas que se tienen en el sistema y cómo se podría atacar desde un enfoque tanto legal como contable, financiero, incluso tecnológico. En el Colegio de Contadores Públicos también se han impartido, por ejemplo, cursos como Blockchain for Business y bueno, han habido foros donde se habla sobre el tema de criptoactivos. Entonces, me parece que el Colegio de Contadores a través de la comisión está haciendo un trabajo importante, un trabajo que se necesita en el país, sobre todo por la ley FinTech. Y dime, ¿y la presencia del Colegio de Contadores Públicos de México abarca todo el territorio mexicano o simplemente es localizada en las ciudades principales? ¿Cómo funcionaría? Porque lo interesante sería que todo este tema de investigación y de difusión que ustedes están haciendo no solo ocurra en la Ciudad de México, por ejemplo, sino también en ciudades más pequeñas. Sí, por supuesto. Bueno, aquí en la Ciudad de México, de alguna forma, pues se tiene la comisión, pero en todo momento hay sedes en los demás estados de la República en donde la información que se va generando, la información que se va haciendo, se va difundiendo, ¿no? Ese es uno de los objetivos principales, que sea información estandarizada, que sean fuentes confiables y que, bueno, que vengan de personas que son expertas en el tema y que tienen un amplio conocimiento. Volviendo un poco al tema este de la ley FinTech, em, ¿tú sabes si esta ley de alguna manera topa asuntos contables relacionados con los criptoactivos o se enfoca en más que nada en el desarrollo y en el control de iniciativas FinTech y de criptoactivos? Porque obviamente tú al hacer una empresa, automáticamente el aspecto contable es fundamental para el desarrollo de esa empresa, para las operaciones de esa empresa. Sí, por supuesto. De hecho, en la segunda vuelta, en las disposiciones secundarias, tiene mucho énfasis en la parte de los estados financieros. La verdad es que las disposiciones secundarias son bastante amplias y sí se tienen que revisar con mucho detalle, puesto claro, una de las incógnitas y que es una de las cosas que a mí me atañen es justamente esa parte. Es decir, si un criptoactivo está categorizado como un activo virtual, entonces la pregunta viene posteriormente en función de, bueno, no está avalado por el gobierno, pero sí puede ser o puede funcionar como una forma de pago. Entonces, si una empresa
si una empresa toma la decisión de incorporar criptoactivos como una forma de pago, ¿qué es lo que tendría que hacer en función de la ley? ¿Qué es lo que se tendría que adecuar o cuáles son las posibles, el posible tratamiento que tendría que darse en la empresa? Entonces, eso es uno de los retos que se tiene en la comisión, en el Colegio de Contadores, para saber, ¿no? Para establecer una guía, para establecer de alguna forma, pues no un manual, pero sí que sea una referencia para saber cómo las empresas tienen que actuar, porque de pronto aceptar criptoactivos puede resultar una cuestión pues más como de moda, como una cuestión bueno, es algo novedoso, es algo que llama la atención, pero probablemente, de hecho, debería ser así, tener un análisis un poco más robusto y fundamentado, sobre todo porque la ley te exige que tú entregues informes sobre el riesgo que implica operar con este tipo de activos. Excelente, interesante. Y bueno, para terminar, Eloísa, ahora quiero que nos des tu opinión personal, tu visión personal acerca del futuro de los criptoactivos en México. ¿Cómo ves tú un escenario futuro en relación al desarrollo de esta tecnología? Bueno, mira, yo creo que hay dos puntos importantes. El punto importante es el interés. Me parece que es un tema que ha estado, que va más hacia la aceptación y hacia la apertura que hacia las restricciones y hacia la negación. Entonces, el panorama yo lo veo bueno. Yo he conocido algunas empresas grandes que ya lo están considerando como una forma de pago y que están muy interesadas en aceptarlo porque precisamente les permite ahorrar comisiones, sobre todo al momento de aceptar pagos, ¿no? Al momento de hacer transferencias. Entonces, ha facilitado en gran medida esa parte. Yo creo que el futuro para los criptoactivos es bueno, es positivo. Sin embargo, veo una parte que se requiere consolidar, que se requiere como hacer mucho esfuerzo en eso, que es la parte de la educación. Creo que, en mi opinión, se necesita que las universidades públicas se involucren muchísimo más. Entonces, bueno, el reto fundamental yo creo que no solo es en apoyar la tecnología blockchain, sino también, pues, a- hacer o promover más la educación financiera, dado que existe de pronto ciertas lagunas, sobre todo en universidades donde no se tiene una guía muy consolidada, donde las universidades públicas requieren participar más, incorporar este tema y tener un poco más de apertura. Creo que eso es algo muy importante. Creo que universidades como la UNAM, el Politécnico, la UAM, que son las principales en universidades públicas aquí en el país, necesitan eh, realizar un poco más de inclusión en términos financieros y en términos del mundo de criptoactivos, pero desde el enfoque financiero. Así es, coincido plenamente contigo. Ahora, para quienes tengan interés en conocer más a fondo acerca del trabajo que viene haciendo la Comisión de Tecnologías Financieras Emergentes del Colegio de Contadores Públicos de México, dinos, ¿cómo podemos comunicarnos con ustedes? ¿Cómo podemos estar en contacto? ¿Existe alguna página web? ¿Hacen publicaciones regulares acerca de estos temas? Sí, por supuesto, en Internet es muy sencillo, pues se puede ingresar al sitio del Colegio de Contadores Públicos en México y ahí en el sitio están listadas las comisiones, los integrantes y también tiene la revista del Colegio de Contadores en donde de manera recurrente se publican artículos por parte de esta comisión. Es muy sencillo, únicamente hay que entrar al Colegio de Contadores o también se puede enviar algún correo. Ahí se puede encontrar los cursos, si va a haber algún foro, por ejemplo. En este año se realizó el primer foro FinTech, en donde hubo una mesa especializada en mujeres blockchain. Y fue realmente una dinámica muy interesante
porque pudimos ver que está despertando un interés muy importante en todas las personas, ¿no? Y sobre todo en los profesionistas, en los contadores. Entonces, el mundo de criptoactivos es algo, me parece, que es multidisciplinario y, como te comentaba, por tratar el tema desde diferentes enfoques y bueno, pues somos varios perfiles, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, Eloísa, por compartir tus experiencias y tus conocimientos con nosotros. Ha sido una gran conversación y espero verte próximamente. Muchísimas gracias y pues un saludo a todos.